Muy buenos días, amada iglesia. El Señor los guarda a cada uno de ustedes, como solemos mencionar cada domingo alrededor de la palabra y en comunión unos con los otros a pesar de la distancia. Este domingo no solamente es especial porque es el primer día de la semana y estamos empezando un nuevo mes, el mes de octubre, medio aniversario de nuestra congregación, que en la gracia de Dios nos tiene cumpliendo 41 años en este distrito, predicando el Evangelio, y seguimos extendiendo el reino de Dios, por supuesto. Y no podía ser menos que celebrar nuestro aniversario eh, con gozo en el corazón, por supuesto, pero también con la palabra de Dios. Así es que estamos entrando en una nueva serie a lo largo de este mes, donde no solamente yo, sino pastores que hemos invitado, autoridades nuestras, amigos nuestros, que van a estar acompañándonos a lo largo de este 41 aniversario, que una vez más yo voy a rogar su no solo paciencia, sino la espera de poder estar juntos, ¿no? Y poder realmente celebrar nuestro aniversario como se merece, como se diría. Pero por lo pronto estamos aprovechando al máximo todo lo que podemos tener a nuestro alcance para esta celebración. Hoy empezamos esta sexta serie de este año 2021, que el Señor nos ha llevado a intitularla Una iglesia que glorifica a Dios. Después de 41 años, mis hermanos, surgió la pregunta y la inquietud en mi corazón: ¿cómo debe ser nuestra iglesia después de 41 años? ¿Qué esperas, Señor, de nosotros después de 41 años? Y ahí surgió la frase, ¿no? Después de 41 años, ¿cómo podemos glorificarte mejor? Entonces ahí quedó. El Señor afirmó en mi corazón que esta debería ser el nombre de la serie, una iglesia que glorifica a Dios, puntos suspensivos, y hay una serie de características que vamos a analizarlas en una carta, de manera especial en la carta del apóstol Pablo a la iglesia de los Colosenses. Si usted se ubica ahí en su Biblia, para que podamos entrar inmediatamente en esta mañana en el estudio de la palabra, en este primer tema me van a permitir hacer toda una introducción a la carta y una breve incursión, diría yo, no profunda, pero sustanciosa, en los primeros 14 versículos del capítulo 1. Y luego ya mis compañeros seguirán a lo largo de las siguientes semanas esta serie, y podemos disfrutar de las siguientes características de una iglesia que glorifica a Dios después de 41 años. ¿Cuáles deben ser las características de esta iglesia? Lo que veremos en esta mañana, la primera característica es: está llena del conocimiento de su voluntad. Una iglesia que glorifica a Dios después de 41 años está llena del conocimiento de su voluntad. Acompáñame en esta lectura. El capítulo 1, dice el apóstol Pablo, empieza con sus característicos saludos. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas: gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Verso 3, siempre orando por vosotros damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo adeptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Acompañen una palabra de oración. Padre,
Nos sumimos humildemente, Señor, a tu presencia, a tus pies, Señor, en total dependencia de ti. Guíanos por tu Espíritu. Con acción de gracias, Señor, nos postramos delante de ti, no solo por estos 41 años, sino porque tu presencia, tu palabra, Señor, nunca nos han faltado hasta aquí. Podemos dar testimonio, Señor, tal como dice el apóstol Pablo, con gozo estamos dando gracias a ti, Padre amado, porque no solo nos hiciste aceptos en el amado, en tu Hijo Jesucristo, sino que tu gracia nos ha permitido ser sostenidos a lo largo de todos estos últimos tiempos de crisis mundial, Señor. Pero, Señor, estamos celebrando por ti. Estamos aquí por ti, Señor. Permítenos deleitarnos en tu palabra y muéstranos cómo una iglesia, después de 41 años, puede seguir glorificándote, siendo llena del conocimiento de tu voluntad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, amados. Al dar comienzo a este estudio de la epístola a los Colosenses, quisiéramos recordar que esta carta fue una carta o una epístola escrita por el apóstol Pablo cuando se encontraba en prisión, allí en Roma, que fue en realidad el último viaje que realizó como prisionero apelando al César, y desde allí hasta sus últimos días, el apóstol Pablo escribió algunas cartas. Escribió la carta a los Efesios, por ejemplo, desde esa misma prisión en Roma, y también escribió la carta a los Filipenses, así como también la carta a los Colosenses, y también una pequeña epístola, una pequeña carta más personal dirigida a Filemón. Esas son las famosas cartas desde la prisión del apóstol Pablo. Aparentemente estas 4 cartas, mis hermanos, para ponernos en contexto en esta mañana, fueron llevadas desde Roma por medio de 4 mensajeros diferentes. Eso tuvo lugar alrededor más o menos entre el año 62 y 65 después de Cristo Jesús. 4 hombres de confianza del apóstol Pablo dejaron la ciudad de Roma después de haberse entrevistado con él, y sin que nadie lo supiera, llevaron consigo valiosos documentos. Por ejemplo, Tíquico llevó la epístola de los Efesios a la ciudad de Éfeso, donde se encontraba la iglesia, donde él aparentemente, Tíquico, era el pastor o el líder de la iglesia. En otra dirección partió Epafrodito, el cual fue el portador de la famosa carta a los Filipenses, ya que era el pastor de la iglesia allá en Filipos. Y Epáfras transportó la epístola a los Colosenses porque aparentemente era el líder o pastor en esa iglesia. Y aquella carta un poco más personal de Pablo, que era la carta dirigida a Filemón, el portador fue Onésimo, el que llevó esta carta, ya que Filemón era su dueño, digamos así. Onésimo era esclavo de Filemón y estaba regresando. Pablo lo animó a regresar a su casa de la cual había huido. Es una historia bastante peculiar esta, pero tenemos estas 4 epístolas, mis hermanos, completamente interconectadas entre ellas. En conjunto, estas 4 cartas han sido llamadas la anatomía del cristianismo, o algunos exégetas la llaman la anatomía de la iglesia. ¿Por qué? Porque podemos ver que los temas de estas epístolas cubren todos los aspectos de la fe cristiana. Según nuestra humilde opinión, en la carta a los Efesios tenemos a la iglesia misma, el cuerpo del cual Cristo es la cabeza. Se nos muestra que la iglesia es el cuerpo de Cristo, que es la cabeza. La carta a los Colosenses dirige nuestra atención hacia la cabeza del cuerpo, que es Cristo. El cuerpo mismo es secundario, en realidad, en referencia a la cabeza me refiero, porque la cabeza, es decir, Cristo es el tema principal de la carta. Él es el centro alrededor del cual lleva a cabo toda la vida cristiana. En esta carta dirigida a los Colosenses se enfatiza lo que en teología se conoce como el pleroma. ¿Qué cosa es el pleroma? Dicho en términos más sencillos, es Cristo la plenitud de Dios. Es decir, que en Cristo están todas las perfecciones de Dios, todos los atributos de Dios están en la persona de Jesucristo. Y eso confirma su deidad, por supuesto que sí. Por eso Cristo, siendo la cabeza de la iglesia, es el tema principal de esta carta. Revisando un poco en este contexto que estoy tratando de darlo muy resumidamente,
revisando el contexto en cuanto a la ciudad misma de Colosas, donde se encontraba la iglesia, allí en el mapa usted puede apreciar, solamente para ubicarles a todos, la ciudad de Colosas se halla allí en lo que en ese tiempo se conocía como Asia Menor. Actualmente es el sector donde se encuentra Turquía. Era entonces era un centro cultural, era un centro donde convergía mucha gente, muchos comerciantes, muchas culturas, pero al mismo tiempo era un centro para el paganismo, y las religiones se concentraban de diferentes tipos, se concentraban en esta ciudad. Colosas era la ciudad donde convergían muchas culturas, en otras palabras, y por lo tanto muchas creencias, muchas prácticas religiosas. Entonces había un sincretismo terrible, ¿no? En esta ciudad estaba situada la iglesia, una iglesia que Dios permitió nacer allí y que curiosamente Pablo no la fundó. Pablo no fue su progenitor, digamos, el que la fundó, ni tampoco conocía esta iglesia Pablo. Era una iglesia que se piensa o se ha deducido que nace por la predicación del Evangelio de un hombre natural de ese lugar llamado Epafras. Y se piensa que Epafras, al parecer, había oído el Evangelio predicado por el mismo apóstol Pablo en la ciudad de Éfeso. Entre Colosas y Éfeso no hay mucha distancia, que la separa 160 kilómetros aproximadamente. Entonces Pablo sí pasó por Éfeso, él fundó la iglesia en Éfeso, y al parecer Epafras estuvo en ese tiempo allí en Éfeso, cuando estuvo el apóstol Pablo, que fue un tiempo regular, casi 3 años. Y ahí conoció el Evangelio, ahí tomó una decisión por Cristo Jesús, y ahí se convirtió a Cristo Jesús, se convirtió en un discípulo de Cristo. Entonces, cuando Epafras retorna a su ciudad, él empieza a compartir el Evangelio. Y obviamente empieza a haber conversiones. Dios empieza a salvar a mucha gente por la predicación de Epafras. Y por propio peso se dice que Epafras quedó como el líder principal de ese grupo de creyentes y en el pastor mientras iba avanzando el tiempo. Entonces el apóstol Pablo era como una especie, digamos, de abuelo espiritual, si se quiere usar un adjetivo para calificarlo, no habiendo él sembrado en el mismo lugar, no habiendo él fundado la iglesia en el mismo lugar, era el abuelo espiritual de esta iglesia. Así que en su condición de prisionero, ¿no?, que se encontraba en Roma, él recibió algunos informes de parte de Epafras, que viajó a estar un tiempo con Pablo, y le informó acerca de lo que estaba ocurriendo en la iglesia ahí en Colosas. Le contó la historia, obviamente le contó cómo había nacido la iglesia, pero también le comentó los peligros que estaba cursando en ese tiempo la iglesia, ¿no?, que estaba recibiendo. En otras palabras, algunos falsos maestros estaban tratando de convencer a estos nuevos creyentes de Colosas en la necesidad de algo más aparte de Cristo Jesús, en la necesidad de experimentar, si querían experimentar una vida más plena, más profunda, necesitaban algo más aparte de Cristo y las enseñanzas de Cristo. Nos referimos a otro tipo de enseñanzas, otro tipo de doctrinas. Y esa es una amenaza ancestral, mis hermanos, que la iglesia en todos los siglos de existencia que tiene hasta el día de hoy ha enfrentado y sigue enfrentando. La de creer o que gente que intente hacer creer a la iglesia que la salvación recibida en Cristo y oída a través del Evangelio es una salvación incompleta, que se necesita algo más aparte de Cristo, algo más aparte de la palabra de Dios. Entonces, esto nos lleva a ver un poco más de cerca en este contexto que les estoy explicando en cuanto a la carta misma, ¿no? ¿Cuál es el tema principal de la carta, si nos preguntásemos? Hay cierto pastor que resumió el tema principal de esta carta en una especie de ecuación matemática. A mí particularmente me encantó la manera como definió, cómo ubicó el tema principal de la iglesia, de la carta a los colosenses, en una ecuación matemática. ¿Cuál es esta ecuación matemática? Ahí la tiene en pantalla, la puede anotar, pero escúchela con atención si no lo va a hacer. Esta ecuación dice así: Cristo más nada es igual a todo, y todo menos Cristo es igual a nada.
Espero que esté comprendiendo bien esta ecuación que es tremenda, mis hermanos, y esta ecuación conlleva el tema principal de la carta a los Colosenses. Cristo más nada es igual a todo. Entonces no se le puede agregar nada a Cristo, en otras palabras. Cristo es suficiente. Y ese es el tema de la carta. Y todo lo que el hombre pueda tener, menos Cristo, el resultado siempre va a ser nada. No se tiene nada. En otras palabras, todo, en realidad todo, por donde lo veamos, todo lo obtenemos solamente en Cristo. Esto es lo que estaba tratando de comunicar el apóstol Pablo a esta iglesia. Estaba tratando de enseñar esto, la suficiencia de Cristo. Un mensaje tan relevante, no solamente para ellos, sino para nosotros, para la iglesia en sentido general, en estos tiempos tan cruciales que vivimos. Lo que Pablo busca, hermanos, es demostrar a la iglesia que el evangelio no es una idea más del mercado de las ideas. En ese tiempo, recuerda como le decía, Colosas era una ciudad donde convergía muchas culturas, religiones, comercio, entonces viajaba todo tipo de ideas, todo tipo de doctrinas. Pero Pablo se preocupa en que la iglesia se percate bien que el evangelio de Jesucristo no es una idea más, no es una doctrina más en este gran mercado donde viajaban, iban y venían las ideas. No. Hay algo que es diferente en el cristianismo. Hay algo que lo distingue de todas las demás religiones y hasta el día de hoy, por supuesto. Y es que el cristianismo, hermanos, gira en torno a la persona de Cristo Jesús. El cristianismo gira en torno a la persona de Cristo Jesús. El cristianismo, mis hermanos, es la única religión que tiene a su fundador, el eje central de nuestra vida, que tiene a su fundador viviendo dentro de ellos. Ninguna religión proclama esto, hermanos. Ninguna. Solo el cristianismo. Tenemos a nuestro fundador viviendo dentro de nosotros. Esa es una verdad gloriosa, hermanos queridos. Y eso vuelve a confirmar el hecho de la suficiencia de Cristo. Los cristianos no necesitamos nada más excepto solamente a Cristo. La preocupación del apóstol Pablo es que esos falsos maestros que han incursionado dentro de la iglesia están tratando de convencer a la iglesia que hay cierto conocimiento más allá de las escrituras, un conocimiento más alto, un conocimiento mucho mejor que el conocimiento revelado por Cristo Jesús. Eso no es nuevo, hermanos. Hasta el día de hoy podemos hacer un seguimiento de estos tipos de conocimiento, entre comillas, que va surgiendo periódicamente, que llega a las iglesias y trata de convencer a la iglesia de Jesucristo de que es mejor a la revelación ya dada por Cristo Jesús. Obviamente la reacción del apóstol Pablo la podemos ver inmediatamente, si usted se da cuenta, en el capítulo 2 de esta carta a los Colosenses, en el versículo 3, capítulo 2, versículo 3, les dice el apóstol Pablo, refiriéndose a Cristo, ¿no? En quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Fíjese cómo lo describe a Jesucristo. En Él, les está diciendo a los colosenses, en Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Todos. Entonces no hay nuevo conocimiento que pueda surgir que sea superior al de Cristo. En Cristo están todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y miren lo que agrega en el versículo siguiente, ¿no? Y esto, versículo 4, y esto lo digo, y les aclara por qué les está mencionando lo que ha dicho en el verso 3. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Qué pertinente en este tiempo esto, mis hermanos. Después de 41 años, por lo menos en nuestra iglesia, debemos tener en claro que siempre van a haber momentos, van a aparecer personas, doctrinas, historias, conocimientos nuevos que intenten engañarnos con palabras persuasivas. Debemos estar preparados para eso, mis hermanos. Y obviamente, el apóstol Pablo, me refiero, tiene que exhortar fuertemente a la iglesia, removerla para que no se salga del patrón inicial. Versículo 8, fíjese, dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Verso 9, porque en Él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad.
Y afirma esto nuevamente, ¿no? En Cristo habita toda la plenitud, el pleroma de la deidad. Si todos los atributos, todas las perfecciones de Dios habitan en Cristo. Y eso significa que Él es Dios también. Y fíjese lo que les dice, siendo esta una tremenda verdad para la iglesia, verso 10, por eso agrega el apóstol Pablo, y dice, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Vosotros estáis completos en Él. Entonces no necesitamos nada, hermanos, en realidad. Solo Cristo. Y a Cristo lo completó absolutamente todo en nuestras vidas. El pensamiento que predomina, si usted ya se ha percatado con estas pinceladas que estoy dando en este contexto apretado, por cierto, el pensamiento que predomina en esta carta, en esta epístola, es que Cristo es todo. Ya se dio cuenta, ¿verdad? Cristo es todo. Él es todo lo que necesitamos. Él es todo. Carlos Wesley, uno de los grandes reformadores de siglos pasados, lo expresó de la siguiente manera en uno de sus más hermosos himnos. Él escribió varios himnos, pero uno de sus himnos usó esta expresión. Tú, oh Cristo, dijo, eres todo lo que quiero. En ti hallo más que todo. ¿Captó esa última expresión? En ti hallo más que todo. Nuestro concepto de todo es todo. Pero si todo es todo, ¿hay algo más que el todo? Bueno, para Wesley sí. En ti, Cristo, halló más que todo. Y el gran predicador, el príncipe de los predicadores, Charles Spurgeon, él dijo en cierta oportunidad, escribió en cierta oportunidad, mira a tu propia insignificancia, dijo, sé humilde, pero mira a Jesús, tu gran representante, y alégrate por ello. Te evitará dolores y angustias el aprender a considerarte a ti mismo como unido a Él, aceptado en el amado, encontrando en Él nuestro todo. Encontrando en Él nuestro todo. Hermanos queridos, lo que hace al cristianismo inmensamente superior no es las normas morales que el cristianismo proclama y promueve, que son, por cierto, superiores a las de cualquier otra religión. Eso no lo vamos a poner en tela de juicio. Pero ciertamente los valores morales son muy superiores, los del cristianismo, a cualquier otro. Pero ese no es donde descansa la superioridad del cristianismo. La centralidad del cristianismo, mis hermanos, descansa en la superioridad de Cristo, quien según Dios se hizo hombre, tomó nuestros pecados para pagar nuestra deuda delante de la justicia de Dios y así a nosotros redimirnos, hacernos libres. Por eso es que los redimidos descansamos en la superioridad de Cristo, porque nosotros no hicimos absolutamente nada para obtener esa salvación. Con esto en mente, mis hermanos, permítanme ir a este primer punto de este mensaje introductorio de esta carta a los Colosenses, el primer capítulo. ¿Por qué debemos estudiar esta carta en este presente siglo? ¿Por qué? Déjenme darle algunas razones rápidamente. Habría muchas razones por las que deberíamos estudiar esta carta, pero entre ellas quiero mencionar 4 razones importantes rápidamente y sepamos por qué estamos en esta carta, no solo por nuestro 41 aniversario, sino hay 4 razones importantes por las cuales el Señor nos está regresando esta carta. En primer lugar, Colosenses nos presenta claramente quién es Cristo, ¿no? Nuestra cultura en la que nos encontramos, vista por muchos hoy en día, la ven como una cultura cristiana, ¿no? Como una cultura cristiana en sentido general. Los medios de comunicación hablan constantemente sobre Cristo Jesús. Pero la imagen que nos presenta los medios de comunicación, obviamente seculares, están muy alejados de la realidad bíblica. Tanto que pueden llevar incluso a los creyentes a descuidar su lectura de la palabra como el medio más fiel para seguir conociendo a Cristo. El mundo nos muestra a Cristo según su concepción, pero no según las Escrituras. El mundo no muestra a Cristo como lo hace esta carta, por ejemplo. Capítulo 1, versículo 15, fíjese lo que dice de Jesucristo esta carta. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Verso 16, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y en la tierra,
visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Qué tremenda forma de presentarnos a Jesucristo, hermanos. Eso no lo escuchamos en los medios de comunicación, en los grandes documentales, en la forma como dicen quién fue Jesucristo. Nadie dice esto de Jesucristo, solamente esta carta. Esta es una razón por la cual debemos estudiarla. Una segunda razón es porque estamos rodeados de grupos religiosos que niegan varios aspectos de la persona y de la deidad de Cristo Jesús. Creo que la mayoría de nosotros nos ha ocurrido la siguiente experiencia. O estando en nuestras casas o caminando por la calle, de pronto nos interceptan una pareja de personas, sea hombre, hombre, mujer, mujer, y te dicen que traen las buenas nuevas, que quieren compartirte las buenas nuevas. Y cuando nosotros, por lo menos que leemos algo de Biblia, les escuchamos, entonces les preguntamos, ya, ok, perfecto, ¿predican ustedes a Cristo? Y cuando ellos escuchan esta pregunta, un poco como que les cambie el rostro, y su respuesta, amablemente por supuesto, es la siguiente, más o menos responden así. Por supuesto que sí, hablamos de Jesucristo, aunque de una manera un tanto diferente. Y yo cuando escucho esa frase ya todos mis sentidos se ponen en alerta, ¿no? Entonces ellos siguen hablando y dicen, queremos que usted recuerde que solamente Jehová es digno de ser alabado y adorado. Jesucristo es una gran persona a la cual debemos imitar, pero no es Dios. Cuando yo escucho esa frase, no sé si a usted le ha ocurrido, es allí donde decimos, momentito, acá se tiene que paralizar la conversación, porque nosotros conocemos que a lo largo de esta carta, por lo menos de Colosenses, encontramos afirmaciones que claramente nos muestran la divinidad de Jesucristo, que no la cuestionan. Es decir, Cristo no es un personaje barato, digno de admiración. Para nada, absolutamente para nada. Cristo es Dios. Por lo menos esta carta y el resto de la Escritura nos muestran que es Dios. Es el Señor de toda la creación. Fíjese en esta carta nada más, versículo 19 del capítulo 1, dice, por cuanto agradó al Padre, que en Él, se refiere a Cristo, en Él habite toda plenitud. Que en Él habite toda plenitud. Y esa expresión ya muestra, decía yo hace un instante, qué cosa es plenitud, que en Cristo habite todas las perfecciones de Dios. Cristo está completo, en realidad, y eso confirma su deidad. En la versión, permítame leer este versículo 19 en una versión diferente. En la Nueva Traducción Viviente se lee así para que lo podamos ver y entender un poco mejor. Dice, pues a Dios en toda su plenitud le agradó vivir en Cristo. Pues a Dios en toda su plenitud le agradó vivir en Cristo. Y en el capítulo 2 de Colosenses, versículo 9, dice, pues en Cristo habita toda la plenitud de Dios en un cuerpo humano. En Cristo habita toda la plenitud de Dios en un cuerpo humano. Obviamente estoy leyendo en la Nueva Traducción Viviente, no sigo en esta traducción porque en nuestra Reina Valera dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Pero eso significa que en Cristo habita toda la plenitud de Dios, en ese cuerpo humano en el cual estaba Jesucristo. Bueno, pero lo que quiero es que nos demos cuenta que en estos textos que acabamos de leer, en esta sola carta, nos muestra categóricamente la deidad de Jesucristo. Entonces, por esa razón necesitamos estudiar la carta. Una tercera razón es que Cristo es el único mediador entre Dios y la humanidad caída. El único mediador. Fíjese cómo estamos hoy en día, un desesperado intento por acercarse a Dios de manera equivocada. El hombre ha creído la errónea idea de que todos tenemos un ángel de la guarda, o un santo determinado, o una virgencita milagrosa, o una imagen milagrosa, y que mediante estos podemos dirigirnos a Dios, podemos orar, y podemos pedirle cosas, y a través de estos personajes lo vamos a recibir. Entonces, la humanidad está atrapada en un estado de idolatría, en un estado de veneración de imágenes y atribuyéndoles milagros, por supuesto, y eso reafirma su fe en esas imágenes o en esos personajes. Sin embargo, hermanos, la carta a los Colosenses es clarísima
respecto al lugar que únicamente le corresponde a Cristo. No hay nadie más que pueda abogar por nosotros delante del Padre. Fíjese lo que dice en el capítulo 1, versículo 20. Esta carta dice, y por medio de Él, por medio de Cristo, reconciliar consigo todas las cosas. Por medio, está hablando del papel intercesor, mediatorio de Cristo. Dice, por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas. Cristo es suficiente para mediar en ello. Dios no necesita de otros mediadores. Eso es lo que debemos tener en claro. Por esa razón necesitamos estudiar la carta. Y una cuarta y última razón por la cual debemos estudiar esta carta, o ya estamos empezando a estudiarla, es que en la iglesia actual se ha redefinido el concepto de pecado. Mire qué peligroso es esto. Hoy día hay rangos de pecados, los terribles y los grandes pecados por un lado, y los pequeños pecadillos que son irrelevantes y podemos tolerarlos en nuestras vidas y dentro de la iglesia incluso. Entonces hemos categorizado el pecado increíblemente. Uno de los más grandes errores en los que hemos caído es clasificar los pecados como más o menos grandes, más o menos ofensivos a la santidad de Dios, más o menos tolerantes dentro de la iglesia, ¿no? Sin embargo, cuando estudiamos la carta a los Colosenses, es muy claro porque la carta nos abre el panorama y nos muestra una lista de pecados que parecería que son pequeños, pero que son igualmente pecados, que debemos combatir para evitar afrentar la absoluta santidad de nuestro Dios. Y me refiero al capítulo 3, versículos 8 y 9. Estoy escogiendo algunos textos de la carta solamente para demostrar por qué debemos estudiar la carta. Dice capítulo 3, verso 8 y 9, dice Pablo, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Para mucha gente le parecerá increíble, pero esta lista de pecados están dentro de la categoría de pecados veniales o pecados pequeños. No son los terribles, porque acá no está hablando de drogadictos, de asesinatos, de violaciones, no, nada de eso. Entonces, en la mente está categorizado, pero estos son tan terribles como los otros. Por eso debemos estudiar la carta a los Efesios. Ahora, evidentemente esta carta nos muestra que Cristo es suficiente, les decía, pero no solamente Cristo es suficiente, sino su palabra, el Evangelio es suficiente, mis hermanos. Hay 5 poderosos efectos que produce el Evangelio, que Pablo demuestra en esta carta a los Colosenses, de por qué es tan relevante el Evangelio. Y demuestren esos 5 efectos, y para nosotros también, permítame entrar a estos 5 poderosos efectos que nos muestra este capítulo, estos primeros 14 versículos, porque el Evangelio trata principalmente sobre la persona de Jesucristo. Su persona, la obra de Jesucristo es el tema central de los Evangelios. Los Evangelios declaran a los seres humanos que estamos separados de la gloria de Dios a causa de nuestros pecados, nos los muestran claramente en los Evangelios, pero que Cristo vino al mundo para salvarnos justamente a través de su muerte y resurrección. Este es el mensaje que los apóstoles predicaron desde un inicio y que nosotros también se nos comisionó a compartir y predicar a toda persona alrededor nuestro, siempre que tengamos la oportunidad de hacerlo. Eso está dentro de la gran comisión que hemos recibido. ¿Qué predicamos? El Evangelio. En la acción de gracias que hace Pablo, les dice a los colosenses que ellos han recibido el Evangelio y lo recibieron por la predicación de Epafras. En el versículo 7, que hace un instante leíamos, el capítulo 1 menciona esto. Dice, como lo habéis aprendido de Epafras, como lo habéis aprendido. ¿Qué aprendieron? Los versículos anteriores está hablando acerca del Evangelio. Pero dice, ustedes lo han aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, ¿no? Entonces, el apóstol Pablo está recordándoles que ellos han recibido el Evangelio por la enseñanza de Epafras. ¿Qué es lo que los creyentes de Colosas aprendieron a través del Evangelio? ¿Qué aprendieron?
Y este es el punto, mis hermanos, para todos nosotros. Lo que aprendieron ellos produjeron resultados, hay efectos poderosos en ese aprendizaje de los colosenses que nos alcanzan a nosotros también, por cierto. ¿Como cuáles, por ejemplo? En primer lugar, primero, el Evangelio salva. Eso tiene que quedar claro en la mente de la iglesia. Versículos 3 y 4. Siempre orando por vosotros, les dijo Pablo, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, ¿no? Habiendo oído de vuestra fe, les recuerda el apóstol Pablo ahí. Observe usted cómo el apóstol Pablo da gracias a Dios por los colosenses. ¿Por qué da gracias? Porque han oído el Evangelio. Habiendo oído de vuestra fe. Cuando les habla de fe, recuerde que la fe viene por el oír. ¿Qué oye uno? El Evangelio. Producto de la predicación fiel de Epafras en este lugar. Los colosenses habían venido a la fe auténtica, verdadera, la fe que salva, la fe que es en Cristo Jesús, porque no hay muchas fees que salvan, una sola fe salva, la fe que es en Cristo Jesús. Cuando los pecadores comprenden cuán perdidos están y cuán imposibilitados estamos, hermanos, para acercarnos a Dios por nuestros propios medios y nuestras buenas obras, lo más probable es que sintamos un profundo dolor, pesar y tristeza por nuestra situación. Pero cuando esos mismos pecadores comprenden que el Señor hizo que cayera sobre sí mismos la iniquidad de todos nosotros, como lo dice el profeta Isaías, que cayera sobre él toda la carga de nuestros pecados, cuando un pecador descubre esto, lo más lógico es que corre rápidamente para abrazarse a la cruz y encontrar allí el perdón que está buscando, que está necesitando, y un perdón abundante en la persona de Cristo que es ofrecido para su salvación. Cuando comprendemos que aquel, como dice, voy a citar en las palabras del apóstol Pablo ahí en 2 Corintios capítulo 5, versículo 21, cuando comprendemos que aquel que no conoció pecado, que es Cristo Jesús, se hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él, hermanos, no nos queda más que, no sé, como decimos nosotros, saltar de un pie, ¿no? Más que alegres. Y eso nos constriñe, nos obliga a poner toda nuestra confianza en Cristo como el único mediador entre Dios y los hombres. Entonces, este es el primer resultado poderoso, es el efecto del Evangelio, que el Evangelio salva, y lo podemos comprobar. Lo hemos comprobado, lo que hemos escuchado el Evangelio y hemos recibido ese Evangelio. Somos salvos en estos instantes, ¿verdad? Un segundo aspecto o un segundo efecto del Evangelio, el Evangelio causa amor fraternal. Causa amor fraternal. Dice el versículo 4, ¿no? Habiendo oído vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Además de dar gracias por la fe de los colosenses Pablo, también agradece a Dios por el amor, les dice por el amor que tienen ustedes a todos los santos. Ese todos los santos no es solamente los santos de la iglesia local, los convertidos de la iglesia local, está llevándolos mucho más lejos. Uno de mis pasajes favoritos, mis hermanos, que ejemplifica esto, es el texto de Efesios capítulo 2, versículo 11 hacia adelante, en el cual se destaca que en Cristo Jesús, tanto judíos como gentiles son aceptados y unidos en un solo cuerpo, ¿recuerdan? Ahí en Efesios capítulo 2 menciona eso. Hemos sido hechos un solo cuerpo. Algunos de los calificativos más maravillosos que se le da a los creyentes en ese pasaje que le estoy citando de Efesios capítulo 2, del verso 11 hasta el verso 20, 21, 22, algunos adjetivos calificativos son los siguientes. Nos llaman los conciudadanos de los santos, ¿se acuerdan? No solo usa ese término conciudadanos, sino también miembros de la familia de Dios, ¿no? Son calificativos maravillosos para los que ya pertenecemos al Señor. Y a estos santos a los que los colosenses expresaban amor, no solamente era un amor a los que estaban cerca de ellos, en la iglesia local me refiero, sino a los que estaban también lejos. Como dice ahí en el capítulo 1 de Colosenses, en el versículo 8, ¿no?
quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Se refiere a Epafras. Está diciendo, Epafras me ha declarado el amor de ustedes hacia nosotros, hacia Pablo, y Pablo está en Roma con otros creyentes. Entonces es un amor que se ha extendido, no solamente dentro de la iglesia local, sino hacia afuera. ¿Y dónde más, mis hermanos? ¿Dónde más podemos apreciar de manera práctica, digamos, este amor fraternal causado por el Evangelio? Que en el capítulo 3, versículo 12 y 13. Ahí se ve de una manera práctica este amor. Dice Pablo, vestíos, pues como escogidos de Dios, santos, amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, dice. Verso 13, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Ese es un cuadro práctico del amor fraternal. Unos a otros, está diciendo el apóstol Pablo, unos a otros. Aquí cabe hacernos la siguiente pregunta, si seguimos esa línea práctica, hermanos. ¿Ha causado el Evangelio este amor en cada uno de nosotros después de 41 años? ¿Ha causado el Evangelio este tipo de amor que estamos leyendo en estos versículos? ¿Tenemos este tipo de amor hacia todos los santos, a los cercanos y a los lejanos? ¿O solamente este amor es para los que nos agradan y nos caen bien? Si Pablo escribiera una carta a nuestra iglesia por nuestro 41 aniversario, imaginando, si Pablo escribiera una carta a nuestra iglesia, él incluiría en esa carta, en su acción de gracias por nosotros, incluiría y diría gracias por el amor que nos tenemos unos para con nosotros. ¿Diría eso Pablo? Es interesante estas preguntas, ¿no? Aunque ciertamente los colosenses no eran una iglesia perfecta como no lo somos nosotros, pero sin embargo disfrutaban de ese amor fraternal, que ellos no lo habían producido, lo había causado el Evangelio. Tercer efecto poderoso del Evangelio, mis hermanos. El Evangelio causa una esperanza. Versículo 5 del capítulo 1. A causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, le dice Pablo. A causa de la esperanza que os está guardada en los cielos. De hecho, esa esperanza que el Evangelio había causado a los colosenses no solo era real, sino que era descrita por el apóstol Pablo como la fuente principal de la cual los colosenses extraían ánimos para evidenciar su fe en Cristo Jesús y mostrar amor verdadero hacia todos los demás hermanos. Ahí usted se da cuenta del versículo 4 y 5, habiendo oído de vuestra fe, está diciendo el apóstol Pablo, en Cristo Jesús, fe en Cristo Jesús. Y luego dice, y del amor que tenéis a todos los santos. Fe en Cristo Jesús, amor por todos los santos. A causa de la esperanza, dice. O sea, la esperanza era la fuente para eso. Es muy interesante que esta esperanza no depende del estado de ánimo de los colosenses, tampoco depende de sus circunstancias. Esto es digno de hacerlo notar, mis hermanos. Capte por favor esto. Colosas, yo decía al inicio, era un gran centro comercial muy próspero. Tuvo un tiempo pico, como digamos, en unas principales ciudades comerciales, pero había perdido esa relevancia comercial ya en los tiempos del apóstol Pablo. Entonces ya no brillaba como antes comercialmente. Entonces eso afecta a las personas, ¿no? Los ingresos fueron menos, fueron decayendo, y mucha gente entró en crisis. Entonces no estaban en los tiempos de bonanza, en el tiempo del apóstol Pablo. Pero los creyentes de la iglesia de Colosas no descansaban emocionalmente sobre esas circunstancias adversas de su ciudad. Y tampoco se dejaban ser desalentados por esa situación. Para muchos, ¿qué los sostenía? No esas abundancias que tuvieron o escaseces, no, los mantenía la esperanza. ¿Cómo así? Porque ellos habían oído el Evangelio, entonces la esperanza de los colosenses estaba en el cielo según lo prometido en el Evangelio. Ellos lo leyeron en el Evangelio. Y eso produjo esperanza en ellos y se agarraron de esa esperanza. A pesar que las cosas no estaban muy bien en la ciudad, pero ellos estaban agarrados en la esperanza. Esta es una gran lección. De esa esperanza se nos habla con mayores detalles en Primera de Pedro, capítulo 1, a partir del versículo 3 hasta el versículo 6. Dice el apóstol Pedro, alabado
sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia, nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo. Esa es la experiencia de todos nosotros. ¿Para qué? Para que tengamos una esperanza viva, dice. Nos hizo renacer en Cristo Jesús para que tengamos esperanza viva y recibamos una herencia indestructible, incontaminada e inmarcesible, que no se marchita. Tal herencia, dice, está reservada en el cielo para ustedes. Por eso decía, los colosenses tenían esperanza, porque esa esperanza sabían que estaba guardada para ellos en el cielo, como nosotros también. Ahora, eso nos sostiene, hermanos. No importa lo que pase, no importa que las cosas no estén bien, comercialmente, políticamente, socialmente, espiritualmente, pero nosotros tenemos una esperanza. Esa esperanza nos está guardando ahí en el reino de los cielos. Según el apóstol Pedro en este texto, sus lectores están sufriendo. Si usted leyera el contexto de esa carta, son creyentes que están en pleno sufrimiento, pero su esperanza no está en este mundo, donde todo es corrupción a causa del pecado. Al contrario, está reservada en los cielos y ellos saben perfectamente eso, donde no puede ser cambiada, contaminada, modificada, transformada. No, ahí está guardada para nosotros y de esa esperanza disfrutan los colosenses también. Así como lo aprendieron los lectores de la carta de Pedro, así los colosenses lo aprendieron de las cartas del apóstol Pablo. Entonces, este es un efecto poderosísimo del Evangelio, que causa una esperanza real, hermanos, viva, que nos está guardada en los cielos. El cuarto efecto del Evangelio es que el Evangelio da fruto y crece. Fíjese lo que dice el verso 6 del capítulo 1, que ha llegado hasta vosotros, se refiere al Evangelio, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios. Agregan. Pero dice allí, desde que ha llegado a vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, refiriéndose al Evangelio. En la explicación que Jesús da a sus discípulos, si ustedes recordarán de la famosa parábola del sembrador, ¿no es cierto? ¿Recuerdan? El Señor Jesucristo ejemplifica este efecto que estamos leyendo acá en la palabra o del Evangelio, ¿no? Jesús dice que la semilla que se siembra o que echó el sembrador es la palabra del reino. Esa semilla que echaba era la palabra del reino. En otros términos, es el mensaje de cómo entrar a participar del reino de Dios. Esa es la semilla. Es la semilla que nosotros manejamos cuando predicamos o compartimos el Evangelio. Estamos extendiendo el mensaje, le estamos enseñando a la gente cómo entrar en el reino de Dios. Es tremendo el Evangelio. Esta palabra verdadera del Evangelio produce el fruto apropiado en la tierra correcta, en la tierra buena, en la tierra labrada por el Espíritu Santo. Cae y germina esa semilla. Si el Evangelio, hermanos, es la semilla de salvación, entonces se espera, obviamente, que al germinar produzca salvación en el corazón que la ha recepcionado, ¿no? Con avidez, ¿no? Y al germinar a producir esa salvación, y la persona se aferra a esa salvación, ¿no? La comunidad de los hermanos colosenses habían experimentado esa siembra, habían percibido la semilla, habían abrazado la salvación, la habían creído con todo su corazón. Y por eso existía la iglesia, por eso existía esa comunidad. Recordemos, hermano, que la palabra de Dios nunca regresa vacía. Y lo digo esto para animarnos a nosotros mismos, sino que siempre cumple los propósitos de salvar a los pecadores. Siempre. No depende de nosotros eso, hermanos míos. Por lo cual, el apóstol Pablo les dice a los corintios, ¿no? En su primer carta, en el capítulo 1, versículo 21, 1 Corintios 1, 21, el apóstol Pablo les dice, Dios en su sabio designio dispuso que el mundo no lo conociera mediante la sabiduría humana. Tuvo a bien salvar mediante la locura de la predicación a los que creen. Dice, mediante la locura de la predicación. ¿Qué predicamos? El Evangelio. Mediante la locura de la predicación del Evangelio a los que creen, hermanos. Esa es la semilla del verdadero Evangelio, la cual da fruto y crece en todo lugar que llegue, hermanos.
los colosenses la recibieron y florecieron para el Señor. Existía esa iglesia por eso. Ellos eran testimonio de que había germinado la semilla, pero había que cuidarla. Esto nos lleva al quinto resultado poderoso del Evangelio. El Evangelio nos muestra la gracia de Dios en verdad. Nos muestra la gracia de Dios en verdad. En el mismo versículo 6, al final agrega: desde el día que oísteis, se refiere al Evangelio, y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Conocisteis la gracia. O sea, a través del Evangelio conocieron la gracia. Una frase conocida del reconocido teólogo R.C. Sproul dice así. Esta frase, Sproul dijo: el Evangelio no es buenas noticias a menos que primero se sepan las malas noticias. ¿Escuchó? El Evangelio no es buenas noticias a menos que primero se sepan las malas noticias. A ver, explico esto un poco. En Marcos capítulo 1, versículo 15, nos relata que cuando Jesús vino predicando su mensaje por primera vez, él usa dos palabras claves, básicas: arrepiéntanse y crean. Arrepiéntanse y crean. Son las dos palabras claves del mensaje de Jesús. Si usted se da cuenta, la primera palabra que él utilizó, arrepiéntanse, ¿no? Porque el reino de los cielos se ha acercado, ¿no? Arrepiéntanse. Cuando él usa esa palabra, arrepiéntanse, esa palabra presupone, hermanos, que estamos mal. Nadie diría a alguien, arrepiéntanse, si no se está cerciorando de que esa persona o esas personas han fallado verdaderamente y por eso necesitan arrepentirse. Por lo tanto, el Evangelio tiene su efecto verdadero cuando lo compartimos nosotros, ¿no? Teniendo un entendimiento claro de la condición del ser humano que está apartado de la gracia de Dios y que por esa razón necesita arrepentirse, es que lanzamos el llamado de arrepentimiento. Arrepiéntanse, porque están en esa condición de desgracia delante de Dios. Cuando el hombre entiende que está muerto en sus delitos y pecados, mis hermanos, que es esclavo de Satanás, que está bajo la influencia del mundo y es corrupto en todo su ser, como lo declara el Evangelio, entonces el Evangelio de gracia es visto, es entendido, es comprendido verdaderamente como la solución al problema del ser humano. ¿Qué mejor manera, mis hermanos, de conocer la gracia de Dios, sino a través del mensaje que declara que el Señor será amplio en perdonar al pecador que se vuelve a Él en arrepentimiento y fe? ¿Qué mejor manera de conocer la gracia de Dios que a través del mensaje de que el Padre ha decidido darnos vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados? ¿Qué mejor manera de conocer la gracia de Dios de esa forma, hermanos? Solamente el Evangelio de Dios, que trata sobre Jesucristo, quien aunque existía en forma de Dios, no considerando ser igual a Dios como algo a que aferrarse, dice el Evangelio, sino que se despojó a sí mismo, tomó forma de siervo y se hizo semejante a nosotros los hombres, y hallándose en esa condición de hombre, se humilló más todavía a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, ¿no? Solamente el Evangelio de Dios, que trata sobre la persona de Jesucristo, puede mostrarnos la gracia de Dios en verdad. Qué tremendo el mensaje en estos primeros versículos, mis hermanos. Pero tengo que concluir en esta mañana. El apóstol Pablo les dice que es maravillosamente asombroso todo lo que ha producido la gracia de Dios a través del Evangelio en la vida de los colosenses. Eso nos hace recordar, mis hermanos, las palabras del apóstol Pablo cuando dijo que él mismo no se avergonzaba del Evangelio porque es poder de Dios para todo aquel que cree. ¿Poder para qué, si se pregunta? Poder para ser transformados. Sin embargo, esa transformación milagrosa que viene a nuestras vidas, producto de haber escuchado el Evangelio, haberlo creído, haberlo recibido, ¿no? Esa transformación milagrosa no se sostiene sola, hermanos. No se desarrolla sola. No madura sola en automático, ojo. Sino que cada creyente debe trabajar diligentemente para que eso ocurra. Sí, usted como yo creo que conocemos la famosa expresión del apóstol Pablo en su carta a los Romanos: la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe viene por el oír
¿Y qué oímos? La palabra de Dios, el Evangelio de Dios. Es por eso que el apóstol Pablo levanta su oración hacia los colosenses, ahí en el capítulo 1, verso 9, y él expresa y dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir, y acá viene lo bueno, y de pedir, sígame conmigo, sígame atentamente en este versículo 9, ¿no? Y de pedir que seáis llenos en primer lugar del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Es decir, Colosenses, quieren florecer en lo que han recibido. Ya, esto no ocurre automáticamente, hay trabajo por hacer. Cada creyente, cada uno de ustedes debe trabajar diligentemente para que eso ocurra. Ya escucharon el Evangelio, oyeron el Evangelio y creyeron en este, pero ustedes no crecen así solitos. Hay una parte que la realiza Dios milagrosamente, pero hay una parte que les compete a ustedes responsablemente. Sean llenos del conocimiento de la voluntad del Señor en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Y aquí Pablo, en adrede, usa el término, cuando dice sean llenos del conocimiento, no usa cualquier término, usa el término epignosis. Y muchos de ustedes saben exactamente lo que significa. Es un conocimiento de Dios, no por estudio académico. Es un conocimiento de Dios por relación íntima con el Señor, epignosis. Ese conocimiento es la base sobre la cual debe descansar una vida que agrade al Señor y produzca esa clase de frutos que Dios espera para su gloria de nosotros. Eso significa que a mayor tiempo con el Señor, mayor tiempo para oírle. Y a mayor tiempo para oírle, entonces podremos conocerle cada vez mejor al Señor. Entonces, cuando se logra esto, hermanos, cuando se logra esta primera parte, que seamos llenos del conocimiento de su voluntad, cuando logramos este primer aspecto, el estilo de nuestra vida va a cambiar. Versículo 10. Para que andéis como es digno del Señor. Esa expresión, para que andéis como es digno del Señor, es estilo de vida. Cuando logramos ser llenos del conocimiento de Dios, de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, entonces nuestro estilo de vida cambia. Empezamos a andar como es digno del Señor. Y al ser transformado nuestro estilo de vida, hermanos, nuestra forma de vivir empieza a glorificar al Señor, porque estamos obedeciendo su palabra, estamos obedeciendo lo que nos habla cada día. Cuando llegamos a este punto del cambio de estilo de vida, entonces nuestra actitud de vida cambia. Dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. Eso es actitud. Eso es actitud. Ya no priorizamos en agradarnos a nosotros mismos, sino buscamos agradarle a Cristo en todo. Eso nos permite, mis hermanos, ser productivos para Cristo. Sí, dice, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra. Eso es productividad. Nuestra vida ya no está vacía, no está estéril, no está sin propósito. Esta es la dirección para alcanzar la medida y la estatura de Cristo. Así vamos creciendo, mis hermanos. Y cuando logramos empezar a dar fruto para la gloria del Señor, usted se dará cuenta que ya estamos madurando. Dice, y creciendo en el conocimiento de Dios. Eso es madurez. Y creciendo en el conocimiento de Dios. Nuestra relación con Cristo, si usted se da cuenta hasta aquí, inicia con un conocimiento del Evangelio, pero va madurando por la obediencia a la voluntad de Dios cuando vamos creciendo en el conocimiento de Dios. Si no, nos estancamos. Ojo, hermanos, todo esto no será posible en la vida de los discípulos de Cristo si es que no descansamos, si es que no reposamos en la suficiencia de Cristo. No es en nuestras fuerzas. Solo así seremos una iglesia que glorifica a Dios después de 41 años, hermanos. Solo así. Pues estaremos llenos del conocimiento de su voluntad y eso va a cambiar nuestros estilos de vida y eso va a cambiar nuestras actitudes y vamos a empezar a producir fruto para su gloria y vamos a alcanzar la madurez requerida, la gran búsqueda de nuestras vidas en el cristianismo, madurar. Y solo así, mis hermanos, porque este no es el final, solo así podremos enfrentar lo que se nos ponga por delante. Por eso dice el apóstol Pablo, versículo 11, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria para toda paciencia y longanimidad. Suena bonito, pastor, pero no entiendo nada. Yo sé,
Te leo en la versión Dios habla hoy, el versículo 11. Así se lee el versículo y se entiende el versículo 11. Pedimos que Él, con su glorioso poder, los haga fuertes. Así podrán ustedes soportarlo todo con mucha fortaleza y paciencia con alegría. ¿Escuchó eso? Ese versículo 11 es tremendo, porque viene desde el versículo 9, 10 y desemboca hacia el 11, ¿no? Cuando nosotros logramos ser llenos del conocimiento del Señor, cuando cambia nuestro estilo de vida, cuando empezamos a dar fruto, cuando llegamos a esta etapa de madurez, ¿para qué es todo esto? Uno se pregunta, ¿para qué uno hace todo esto? Para enfrentar lo que se nos ponga por delante, no en nuestras fuerzas. Pablo dice, pedimos que el Señor con su glorioso poder los haga fuertes. ¿En qué momento está diciendo esto el apóstol Pablo? Después de lo que ha mencionado en el verso 9 y 10. O sea que hay trabajo de nuestro lado. No es que esto ocurra mágicamente. No es que vamos a ser fuertes para enfrentar todo por el hecho de decir yo soy evangélico, soy cristiano. No, hay un trabajo, versos 9 y 10. Si trabajamos eso, vamos a ser fuertes. ¿Para qué? Para enfrentar, para soportar, como dice esta versión, y así podrán ustedes soportarlo todo. Así podrán soportarlo todo, con mucha fortaleza y paciencia, con alegría, ¿no? Con gozo, como dice acá. ¿Quiere usted este tipo de vida? ¿Quiere usted este tipo de cristianismo? ¿Quiere estar fuerte para poder soportar todo lo que venga? Usted no sabe, pero ya más o menos echa unos cálculos. Esta cosa se está poniendo fea, cada vez va a estar más peor. Puede ser, hermanos. Pero ¿dónde hallamos nuestra fortaleza? ¿Dónde crecemos para hallar fortaleza? Lea usted esta carta. Se está dando cuenta de estos versículos, sobre todo los versículos 9 y 10. Espero que esto no solo bendiga su vida, sino que le dé dirección a partir de ahora. Hermanos, en nuestro 41 aniversario, ¿cuánto nos falta por seguir creciendo y madurando, verdad? ¿Cuánto nos sigue faltando? Pues, pero sigamos caminando. Estamos en la dirección correcta, amados míos. Ore conmigo ahí, por favor. Dele gracias a Dios por su palabra en esta mañana. Gócese en Él. Gócese en esa verdad. Señor, ¿cómo no nos vamos a gozar? Si tu palabra es verdad, nos vuelves a mostrar, Señor, dónde encontrar, Señor, realmente el conocimiento que nos lleve a esta transformación de vida, de actitud, que podamos emitir fruto para tu gloria, Señor, y podamos estar listos y preparados para enfrentar todo lo que tengamos que enfrentar. Señor, gracias en esta mañana por esta palabra inicial a través de esta carta. Desde hoy oramos, Señor, para que tú uses esta carta los siguientes domingos para llevarnos como iglesia a avanzar en nuestro estado de madurez, Señor. No queremos estancarnos después de 41 años. No queremos decrecer a pesar de todo lo que estamos enfrentando, Señor. Si contigo es más que suficiente, si solo te necesitamos a ti, entonces no importa lo que está ocurriendo alrededor. Lo más importante es que te tenemos a ti, Señor, y tú nos tienes dentro de este proceso. Eso es lo más importante, Señor. Muchas gracias. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. 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 Dios los siga bendiciendo, mis amados.